Bueno, vamos a dedicar ahora este bloque al tema de la toma de tierras. Ustedes saben que ha sido noticia en los últimos meses en la República Argentina. Tenemos con nosotros al fiscal de instrucción de La Plata, al doctor Marcelo Romero. Doctor Romero, ¿cómo anda? Buen día. Buenos días, qué gusto saludarlos. Lo mismo para nosotros. Bueno, usted estuvo en la de Guernica, conoce muy bien, obviamente, la situación acá de las de La Plata, vamos a hablar también de eso, pero en principio la primera pregunta que le hago es, ¿cómo compatibilizar lo que es el derecho, lo que es realmente el derecho a la propiedad privada, lo que ya sabemos, con la necesidad verdadera de vivienda, ¿no? ¿Cómo se hace? Claro, nadie puede negar ni soslayar la problemática habitacional de tantos compatriotas, ¿verdad? Y como usted bien dice, es un derecho, una garantía, mejor dicho, constitucional, el acceso a la vivienda digna. Ahora, cualquier necesidad de cualquier índole no puede satisfacerse cometiendo delitos. Es decir, la usurpación de propiedad justamente es un delito porque protege la propiedad privada que a su vez está garantizada en la Constitución Nacional. O sea que la toma indiscriminada de terrenos de ninguna manera puede convertirse en la solución a ese problema habitacional. En Guernica pasó algo realmente grande, ¿no? Una toma gigantesca, estamos hablando de 100 hectáreas de terrenos íntegramente privados y de particulares, es decir, ahí no había lo que antes se denominaba terrenos fiscales o del dominio público del Estado, eran absolutamente todos son absolutamente todos de particulares. 100 hectáreas, es decir, un pequeño pueblo, con muchísimas familias. Una vez que se iniciaron los correspondientes procesos penales, el señor juez de garantías, a requerimiento del señor fiscal Condomier Corta y de los particulares damnificados, dispuso lo que se denomina el lanzamiento o desalojo. El juez Rizzo, que es el juez de Cañuelas, el juez de garantías de Cañuelas, creo que con muy buen criterio y viéndolo ahora a la distancia, pasó una semana, pero uno ya toma la debida nota, ¿no? Después de sucedido todos los hechos, creo que con mucha racionalidad otorgó sucesivas prórrogas a lo que se denomina el dispositivo interministerial. Es decir, para que el Poder Ejecutivo, distinto a la actividad del judicial, pudiese encontrar soluciones alternativas a la violencia, al desalojo violento. Y realmente hay que reconocerlo que este dispositivo interministerial trabajó de sol a sol y lo hizo de la mejor forma posible. Es decir, intentó con todos los ocupantes que se retiraran voluntariamente y darle algún tipo de solución que desconocemos porque estas negociaciones obviamente no participa el Ministerio Público, Claro, no claro. participamos los fiscales. Pero sí hemos visto, porque fuimos varias veces los tres fiscales que fuimos designados por la Procuración General y la Fiscalía General, junto al doctor Condomí, quien les habla, y el doctor Damonte, cómo estaban trabajando en pequeños gazeos, en carpas, en el mismo lugar de los hechos, ¿verdad? Con toda la gente que se quería acercar. Lamentablemente, cuando se acercaba ya el final del plazo establecido por el juez de garantías, esto era el 30 de octubre, había un grupo que resistía esta negociación y también, obviamente, que resistía el desalojo. Razón por la cual no quedó otro remedio que aplicar la fuerza. Pero también el señor juez nos había ordenado en su disposición que de utilizar la fuerza sea con la mayor racionalidad posible, es decir, la mínima fuerza indispensable, esa frase que tanto usamos en los procesos penales. Y así fue, pese a la cantidad enorme de policías, yo nunca estuve en un procedimiento semejante con 4.000 efectivos de todas las especialidades policiales en el terreno, no hubo que utilizar la fuerza salvo con un grupo muy reducido de ocupantes que se retiraron rápidamente, es decir, se retiraron casi sin ofrecer la más mínima resistencia. Había sí un grupo de energúmenos, diría yo, que no eran ocupantes, que habían estado ahí pasando la noche en apoyo a los ocupantes o criticando lo que era el desalojo, ¿verdad? Y eso sí, intentaron combatir con la policía, aunque bueno, fueron corridos rápidamente con munición de estruendo, es decir, con ruido y con humo. Eso que se mostraba en las imágenes de televisión y en los zócalos aparecía la salvaje represión, no era más que ruido y humo. Por eso es que, pese a la cantidad enorme de disparos de estruendo, no hay ningún herido de posta de goma. Bien. Si no, tendríamos O, centenares de heridos. o sea que nunca se usaron ni postas de goma, ni gases lacrimógenos, perdón, ni como dijeron en algunos canales de televisión, postas
de plomo, balas de plomo, porque también salieron a denunciar en algunos lugares que había ocurrido esto. Pero ¿qué fue lo que pasó con algunas organizaciones sociales y de derechos humanos y con el CELS que cargaron duramente contra este operativo? Porque fue un operativo ejemplar, fundamentalmente Berbisky en página 12, que a usted, doctor Romero, lo calificó como, a ver, el fiscal general enmascarado, como si fuera un personaje de la Marvel, como si estuviera actuando con una máscara y con una capa. De hecho, creo que en algún lado, en algún cajón de su escritorio debe tener algo de eso, ¿no? Sí, me ascendió a fiscal general el señor Berbisky, yo soy fiscal de instrucción y de primera instancia, por supuesto. Hubo sí un enfrentamiento con otros grupos que llegaron tarde, llegaron en apoyo a los que estaban dentro de la toma, que fueron repelidos por la policía, pero ya fuera de lo que era el predio. Es decir, lo que hizo el ministro Berni y toda su plana mayor, es decir, el generalato, con los efectivos, fue engañarlos. Imaginemos, porque no tengo cómo dibujarlo, un cuadrilátero. Nos esperaban en el ángulo superior derecho y nosotros ingresamos por el ángulo superior izquierdo, ángulo inferior izquierdo, es decir, exactamente en el otro punto. Por eso que la quema de las casillas tampoco fue obra de la policía. Y fíjense que las quemas, los incendios de las casillas duraban horas y horas con un humo negro. Esas casillas tan precarias, de incendiarse, apenas se consumen unos minutos. Dentro de las casillas había cubiertas, neumáticos, justamente para avisar en el otro extremo de la toma que la policía estaba ingresando. Es decir, un método muy antiguo en el hombre, que es la señal de humo, ¿verdad? La señal de humo. Claro, la policía no utilizó ningún arma letal. ¿Por qué? Porque todos los efectivos entregaron su armamento letal en la escuela Bucetich, la noche anterior a la partida, en una suerte de mega arsenal, fuertemente custodiado, por supuesto, donde nadie, absolutamente nadie, llegó armado al predio de Guernica, salvo los grupos especiales con las postas de estruendo y granadas de humo. Se imaginan que si no estarían los hospitales repletos de gente con los ojos irritados y con las postas de goma. Posta de plomo realmente sería delirante, ¿no? Disparar con posta de plomo mata al instante. Lo que sí hubo enfrentamientos en la calle, lejos de la toma, con un grupo que llegó tarde, porque pedían apoyo y apoyo a los manifestantes, ¿no? Y como llegaron tarde no pudieron ingresar. Y si ustedes me preguntan cuál fue mi impresión, tengo dos impresiones. Los ocupantes se fueron tranquilamente, es más, hay imágenes de colegas de ustedes de la televisión, que los policías ayudaban a las señoras a llevar las garrafas, los colchones y algunos elementos personales, lo poco que tenían. Dos ocupantes se resistieron mínimamente con un par de empujones y fueron rápidamente reducidos. Un solo herido, recuerdo, un muchacho que se escapaba de la policía, de los manifestantes, que se clavó una trampa que habían colocado para la policía y para nosotros. Digo para nosotros porque yo casi me clavo uno. Era una suerte de Miguelito gigante, construido con hierros de la construcción, que estaban disimulados en el barro. Después, y esto sí, bueno, todos más o menos somos de la misma generación. Como si fuera una trampa para osos, así. Claro, no mecánica, sino como un cazabobo, porque era dos L's invertidas. O sea, el Miguelito, pero gigante. O sea que lo pisabas y te lo incrustabas en el pie de lado a lado. Sí, por supuesto. Y eso le pasó al muchacho que evidentemente corriendo no lo vio y se lo clavó. Afortunadamente el joven está bien, fue rápidamente enviado al hospital y después liberado por el doctor Condomina Corta, porque todos los detenidos recuperaron su libertad a las 5 o 6 de la tarde. Les decía, todos más o menos somos de la misma generación, salvo el señor Sansone, que es más grande que todos. Exactamente. Pero todos tenemos hijos de los chicos que estaban ahí, ¿verdad? Sí. 19, 20, 21. Yo creo que el más grande tenía 24 años, como mi hija. Y realmente me causó mucha tristeza ver, porque más allá de todo ya estaba resuelto por la justicia, no solamente por el juez, sino por una cámara que había confirmado el fallo del juez y por el Tribunal de Casación. Es decir, ya no había más nada que discutir judicialmente. Sí, trabajar, como ustedes me preguntaron al principio, en lo que es la problemática habitacional, que eso le corresponde al Ejecutivo y lo está haciendo. Hay que reconocerlo, lo está haciendo. Bien o mal, bueno, será tarea de ustedes hacer los comentarios, pero lo está haciendo. Sí, volviendo a lo anterior, ver a ese grupo de jóvenes, jovencitos, el odio visceral que tenían contra otros jóvenes de su misma edad, pero que portan el uniforme. Es decir, eso me causó mucha tristeza, no ya como magistrado, sino como argentino, y nunca lo había visto
tan cerca. Uno lo ve siempre por imágenes de televisión o imágenes de video que se incorporan a las causas, pero acá estábamos cara a cara con la muchachada y de uno y del otro lado, ¿no? Porque los policías que no eran de grupos especiales estaban soportando las piedras que no tenían cómo defenderse. Y estos chicos Ahora, realmente... Sí, doctor, sin ánimo de chicanearlo ni de agrandar no, la grieta, por digo, supuesto. hay una tristeza más grande que es que haya montones de esos jóvenes, como los que usted describió, sin oportunidades, sin inclusión, teniendo que ir a tomar un terreno para poder tener la ilusión de tener un pedazo de tierra, ¿no? Y en ese contexto yo le pregunto, ¿era necesaria la selfie como si hubiesen ido a un safari y detrás tuvieran las piezas cobradas? Sí, son dos preguntas. No eran la gente que estaba ocupando los muchachos, por eso hice la diferencia. Los muchachos o los jóvenes que estaban ocupando se fueron tranquilamente. Estos eran militantes que estaban en el lugar pero no eran ocupantes. Por eso digo que la tristeza me hacía esa pelea con la policía, porque los que estaban ocupando el lugar se fueron ayudados por la policía. ¿Dónde tengo que ir? Nos decían, y se iban por un costado que estaba establecido para retirarse. Algunos estaban en carro, otros en vehículos automotores. Con respecto a la selfie, el fiscal Condomí ya lo explicó, no fue una selfie para publicar, fue una foto que teníamos justamente para mandarles a nuestros colegas que nos estaban preguntando, porque las imágenes eran de combates callejeros, que no es donde estábamos nosotros. Y alguien, evidentemente, se la mandó a la persona equivocada, que a su vez la subió a las redes. Lo voy a sacar un poquito del tema Guernica para no consumir todo el tiempo, porque tenemos todavía ocupaciones acá en la ciudad de La Plata. Está el tema de planeadores, ¿no? No sé si mucha gente conoce, sabe que es un predio gigante, tal vez usted me dirá, es un poco más grande que el de Guernica, aunque hay menos familias en este momento, y el riesgo porque es un terreno inundable. Cuéntanos su impresión sobre eso. Sí, tomamos conocimiento de los últimos informes hídricos que ordenó o que dispuso la municipalidad y está en la cuenca del arroyo Regimiento. De producirse una lluvia, como lamentablemente sufrimos en el 2013, habría entre 2 y 3 metros de agua en la zona, o sea que es una zona altísimamente peligrosa. Recordemos que al ser un predio perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, está actuando la justicia federal. El juez federal número 1 de La Plata, Carlos Dorciulo, el excelente y brillante magistrado platense, ¿verdad? Desconozco cómo están actualmente los avances del expediente para iniciar o no el desalojo, pero también tanto el municipio como la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le están solicitando al Estado Nacional la reubicación de esas familias, ¿no? Un poco lo que decía Pico, bueno, y lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta realidad habitacional de tantos argentinos y argentinas que necesitan una solución que tiene que ser diferente al delito. Es decir, no se puede solucionar con el delito y evidentemente no es un terreno que se pueda urbanizar por la condición topográfica, ¿verdad? Tal vez la Fuerza Aérea no le interese construir nada ahí, de hecho no va a haber ningún aeropuerto ni en La Plata ni en la zona del ex Club de Planeadores, nada que tenga que ver con el despegue y el aterrizaje de aviones, pero evidentemente si es una zona inundable tampoco puede ser urbanizado. ¿Cómo tomó usted, como hombre de derecho, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los últimos días contra los jueces subrogantes que quería sacar el oficialismo? Sí, analizando el fallo, creo que intentó ser lo que se denomina un fallo salomónico, no quedar mal con nadie. Sigue generando indefiniciones, sigue generando incertidumbres. Ahora, sí es verdad que tampoco pueden ocuparse permanentemente los tribunales con subrogancias. Es decir, acá habrá que analizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura Nacional y los provinciales y que las vacantes sean rápidamente cubiertas, porque si no se van a seguir generando estos problemas, no solamente en el caso de vacancias permanentes, sino también en vacancias transitorias, ¿no? Una licencia, una enfermedad, un viaje, un curso, lo que sea. Los tribunales tienen que tener permanentemente sus jueces naturales y, bueno, de esa manera cumplir con los mandatos constitucionales, el mandato constitucional justamente del juez natural. Creo que la Corte acá, y esta es una opinión personal, creo que ha intentado quedar bien con todo el mundo, y a veces los jueces, bueno, Salomón hubo uno solo, ¿no?
tienen que tomar decisiones que obviamente que van a dejar enojados a uno Bien. y contentos a otro. Doctor Romero, como siempre, gracias por no eludir ninguna respuesta y gracias por estar en Ciudadanos. Para mí es un placer y hasta pronto. Que sigan muy bien. Gracias, doctor. Muchas Un gracias. abrazo. Y de esta forma llegamos al final de un nuevo Ciudadanos. Vieron que era un programa realmente muy nutritivo, muy sabroso. De mi parte, recordarles que nos escuchamos el sábado a partir de las 10 de la mañana en CNN Radio La Plata con Ciudadanos, un nuevo programa a partir de las 10 en el 100.9. Que tengan buenas noches.